Vamos a iniciar el estudio de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por internet. Aquí estamos de nuevo iniciando este año 2026. Una bienvenida a cada uno. Vamos hoy a la lección 16, que va a ser un repaso de lo que hemos visto en las 15 primeras lecciones. Dice aquí el estudio en la introducción: hemos avanzado en el estudio de este libro hasta el punto en que el Evangelio ha sido predicado fuera de Jerusalén, es decir, desde que inició en Jerusalén hasta que salió de Jerusalén, a los samaritanos y también a un etíope. Hasta ahorita es lo que hemos visto: ha salido de Jerusalén, a los samaritanos y también a un etíope. Eso apunta a que también en Etiopía se empieza a predicar el Evangelio. A esto se agrega el hecho de que los cristianos, al ser perseguidos, han huido a diferentes partes del imperio, pero no por eso han renunciado a Cristo, sino más bien van camino a esparcir el Evangelio a diferentes partes. Podríamos sospechar a lo mejor que por ser perseguidos por ser cristianos se fueran, pero dejaran su fe. Pero no, ellos han retenido su fe en Cristo y van para esparcir el Evangelio a diferentes partes del imperio. Dios ha preparado a su iglesia para este gran salto. Los apóstoles han estado al frente de una iglesia en una sola ciudad y eso no ha presentado mucha complicación, pero ahora ha llegado el tiempo en que se cumpla el mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entendemos que Dios los ha preparado a ellos para este trabajo que ahora se expande ampliamente. Sin embargo, antes de continuar con el estudio de este libro, es prudente realizar un repaso de lo visto hasta ahora en los primeros 8 capítulos, para así tener claro cómo Dios preparó a su pueblo para expandirse a lo largo del mundo. Esto nos ayudará a comprender más fácilmente los eventos que están por ocurrir. Ok, vamos a leer Hechos 1 del 1 al 11, donde tenemos la base que le da sentido al resto del libro. Hechos 1 del 1 al 11, empezamos con Abisaí. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, pareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ok, entonces aquí tenemos la base, diríamos, del resto del libro. Y para continuar, pues vamos a orar antes de ver las preguntas. Pues guiarnos en oración. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y te pedimos que la clase de hoy pueda ser de edificación para nosotros, para poder entender tu palabra, y también que en las próximas clases que vamos a dar los hermanos puedan tener el deseo de poder venir a estas clases. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, en su dedicatoria
en la que el autor hace, y sabemos que el autor es Lucas, el autor hace una dedicatoria del libro y hace referencia a un primer tratado, dice la Reina Valera. Aquí dice a un primer relato. Ok, a un primer tratado o relato que le dedicó a la misma persona llamada Teófilo. Este tratado o este relato al que se refiere, ¿cuál es? Ya vimos. Escribir el libro de Lucas. Exacto, el Evangelio de Lucas. Entonces, el primer relato o tratado es el Evangelio de Lucas. Ahora en este libro, ya en Hechos, nos narra el momento previo a su ascensión al cielo, bueno, hablando de Jesús, donde los reunió y les dio un mandato, el cual era, ¿qué les ordenó según los primeros versículos? O les dio instrucciones, dice, en el versículo 4. A que no salieran de Jerusalén, sino Oh. que esperaran la promesa del Padre. Ok, entonces que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ok, sino que esperaran la promesa del Padre. Ahora, la promesa del Padre, dice la cual oyeron de mí. Ok, la promesa del Padre que oyeron de Jesús se refiere a qué, según el siguiente versículo. El versículo 5. Que van a recibir el Espíritu Santo. Ok, ser bautizados con el Espíritu Santo. Esa era la promesa del Padre que habían oído de Jesús. Ok. La promesa del Padre que oyeron de Jesús se refiere a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero ellos tenían curiosidad si él iba a qué. ¿Qué es lo que ellos le preguntaron? ¿Se va a restaurar a Jerusalén? A restaurar El reino de Jerusalén. a Israel. A restaurar el reino a Israel. Se iba a restaurar el reino a Israel. En ese tiempo, restaurarás en este tiempo, dice, restaurar el reino de Israel en ese tiempo. La respuesta de Jesús fue tajante. En el versículo 7, ¿verdad? Sí. En el 7 les dice, No les corresponde saberlo. Los tiempos Ok. ni las épocas que su padre. no les corresponde a usted saber qué cosa. Los tiempos impuestos por el Padre. Los tiempos Y épocas. ni épocas, los tiempos ni épocas. Aquí vamos llenando la frase. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Y luego que el Padre ha fijado, con su propia autoridad, dice el pasaje, ¿verdad? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Así que Jesús vuelve a la promesa de la que les había hablado. Ok, él hace esta pausa, les llama la atención con esto, nos deja un precedente para no andar adivinando los tiempos, cuándo va a volver Jesús, etc. Y entonces vuelve a la promesa, al tema del que está hablando. Les dice, pero recibirán ¿qué cosa? Poder. Poder. Recibirán poder. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos.
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ok, entonces serán mis testigos. Vamos tomando nota de toda la idea. Ahorita la vamos a recalcar, a procesar. Dice, podemos decir que estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos estando en la tierra. Pues lo que ocurrió inmediatamente después fue que Fue elevado. fue elevado mientras ellos miraban. Fue elevado mientras ellos miraban. ¿Y una nube qué hizo? Lo tapó, lo cubrió, A ver, los ocultó. versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿Ok? Una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y mientras veían a Jesús que ascendía, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Entendemos que estos hombres en vestiduras blancas eran ángeles, ¿verdad? Porque están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿qué hará? Volverá de la misma manera. Vendrá de la misma manera, tal como lo han visto Ir al cielo. ir al cielo. De la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esta es la base del resto del libro. Se han dado varias promesas que serán fundamentales en el desarrollo de la iglesia. 3 promesas. Y que nosotros no debemos olvidar, pues hoy en día siguen teniendo la misma importancia y valor en aquel tiempo. Estas promesas fueron: la primera, ser ¿qué? Restaurados. No hablo de restaurar. Ser bautizados. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo. De este modo recibimos poder, ¿para qué? Y recibirán poder, les dijo. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. Sí, ok, recibir poder, pero ¿para qué? Y serán Ser testigos. Exacto, recibiremos poder para ser testigos de Jesús. Vamos a ponerle sencillo, en todo el mundo. Para ser testigos de Jesús en todo el mundo. Y así como Jesús fue recibido en el cielo, un día vendrá de la misma manera. volverá. Vamos a ponerle, un día volverá. 3 promesas. Ok, vamos a verlas ahora que ya las llenaron. La primera fue, Ser bautizados por el Espíritu Santo. ok, ser bautizados con el Espíritu Santo. La segunda, Ser testigos de Jesús en todo el mundo. ok, bueno, recibir poder para ser testigos de Jesús en todo el mundo. Ok, y la tercera, Él volverá. que Jesús volverá, ¿verdad? Ok, estas promesas dan vida a toda la carta. La promesa cumplida al inicio, ser bautizados con el Espíritu Santo, se cumplió, ok, y se cumple en cada cristiano, pero se cumplió en ese tiempo. El día de Pentecostés se inauguró y continúa. La promesa que se cumple a lo largo del libro, ser testigos de Jesús. Todos los discípulos fueron testigos de Jesús. Y la promesa futura que espera el momento designado por el Padre. ¿Cuál es? Que volverá. Que volverá. Ok, 3 promesas, cada uno en su tiempo. Si nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, se ha cumplido y se está cumpliendo en este tiempo ser sus
Testigos, ok. Y tenemos la de futuro, que Jesús volverá. Ok. Así es como llegamos al momento en que se cumple la primera promesa. Para los judíos la venida del Espíritu Santo se dio ¿cuándo? En el, ¿cómo? En el día de Pentecostés. Ok, se dio en el día de Pentecostés, con acento en la última E. El día de Pentecostés, la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Ok, esto lo vemos en ¿qué capítulo? En el 2, ¿verdad? Ok. Está puesto ya. Ah, está puesto, no lo cambié. Ok. Entonces déjenme hago ahí esa. Bueno, qué bueno que se lo supieron de todos modos. Ok. Para los samaritanos, esto se cumplió tras la predicación de ¿quién? Si se acuerdan, ¿quién fue y le predicó a los samaritanos? Pedro. No, vamos a Hechos 8. No, Pablo todavía no ha entrado, bueno, ya entró en el mapa, pero todavía no como cristiano. 8. Sí, Felipe. en el 8. Felipe. Ok, esto se cumplió para los samaritanos tras la predicación de Felipe, pero no ocurrió en ese momento, no cuando se bautizaron, no cuando creyeron, para no ligar el bautizarse con recibir al Espíritu Santo, como algunos erróneamente lo han hecho, sino cuando llegaron Pedro y Juan. Ok, llegaron Pedro y Juan. ¿Y qué hicieron? Les Pusieron las manos encima. les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Y esto lo vemos en el capítulo 8. ¿Así lo puse? No, ok. ¿Sí está bien? Sí. Bueno. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué se dio esta situación? Hasta que llegaron los apóstoles. Lo mencionamos cuando vimos el estudio. ¿Por qué razón el Espíritu vino a los samaritanos hasta el día en que Pedro y Juan llegaron y les impusieron las manos? Lo habíamos explicado, no sé si alguien se... no se creyera que al bautizarte ya tienes el Espíritu. Bueno, podría ser, pero no fue el propósito inicial, sino había un propósito aún mayor. Porque aún no había descendido el Espíritu. Bueno, ya había descendido el día de Pentecostés a los judíos, pero ¿por qué tuvieron que esperar? Lo mencionamos para que entendieran que la iglesia es una sola bajo la autoridad de los apóstoles, para que entendieran que la iglesia solo es una bajo la autoridad de los apóstoles. Para que entendieran que la iglesia solo es una bajo la autoridad de los apóstoles. Esto lo mencionamos porque era necesario que se entendiera que no ocurrió de la misma manera entre los judíos como con los samaritanos, porque si hubieran recibido el Espíritu cuando creyeron y Felipe los bautizó, ellos hubieran pensado que eran una iglesia separada de los judíos, porque los judíos y los samaritanos no tenían relación entre ellos. Pero cuando llegaron Pedro y Juan y recibieron el Espíritu, fue manifestación de que la iglesia nada más es una. No hay una iglesia judía, no hay una iglesia samaritana. Es una sola iglesia, ¿ok? Bien. En este mismo capítulo 8 vemos un evento singular. Singular porque es muy especial, no vuelve a ocurrir. Un hombre que recibió el mensaje del Evangelio y fue bautizado por Felipe. ¿Este personaje era quién? El etíope eunuco. Ok, el eunuco etíope. O el etíope eunuco, aquí viene así, ¿verdad? En el título. El eunuco etíope o el etíope eunuco. No importa en el orden. Era de Etiopía y era un eunuco. Ok, su labor tendrá su fruto posterior, pues por el momento el libro no nos narra más sobre los etíopes, ya no se enfoca en ellos, se va el etíope y se tiene el relato de que el evangelio fue conocido en Etiopía por este hombre. Siglos después inició la iglesia copta. Ok,
pero es una muestra de que Dios se sirve de varios instrumentos para su obra. Vamos a ver Lucas 9, Lucas 9, 49 al 50. Lucas 9, 49 al 50. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Ok, algo muy interesante. ¿Quién era esa persona? ¿Quién sabe? Pero no era parte de los apóstoles, era alguien que estaba echando fuera demonios. Se entiende que lo hacía en el nombre de Jesús porque no hay otra forma de echar fuera demonios. Y entonces Jesús les dice que no se lo impidan. Él no iba con los apóstoles, él no era parte de la iglesia oficial, por así decirlo, o no era parte de este grupo de apóstoles, y Jesús bien podría haber dicho: pues díganle que se venga para que camine conmigo. No, era alguien que creía y ya estaba ejerciendo su fe en Cristo para echar fuera demonios. El eunuco no era apóstol. El eunuco no podía en ese momento decir: yo soy de los cristianos, sino que él creyó en Jesús. Pero la iglesia no lo conoció a él no conoció a la iglesia. Él siguió y el evangelio fue esparcido por él en Etiopía, una región lejana. Y esto nos muestra que Dios utiliza no los canales oficiales siempre, sino que Dios finalmente, como dice aquí, se vale de varios instrumentos para su obra. ¿Ok? Entonces, uno está acostumbrado a seguir modelos, pero la verdad es que Dios puede usar muchos tipos de personas para expandir el evangelio. La iglesia en Samaria tardó varios años en llegar, o más bien dicho, tardó varios años en surgir, pues era necesario que primero la iglesia de Jerusalén fuera fortalecida y madurara, una parte importante. Y así hasta el capítulo 6 empezamos a ver nuevos personajes que son fruto del trabajo de los primeros cristianos. Esteban, Felipe, ellos fueron fruto del trabajo de Pedro, de Juan, del otro Felipe. Hay un Felipe apóstol y está Felipe el diácono, que es el que sale y predica el evangelio, el diácono. El apóstol no se menciona ya más, pero es obvio que llevó su labor como apóstol. Bueno, y empiezan a surgir nuevos cristianos. Entre los eventos que tuvieron lugar en la formación de la iglesia de Jerusalén, es decir, para la madurez de la iglesia, podemos notar que, por ejemplo, en el 2:41, pueden ir siguiendo, ahí puse los versículos para ir encontrando los eventos. En el 2:41 vemos que el día de Pentecostés se añadieron como, ¿qué tantas personas? 3,000 almas. 3,000 almas, ¿verdad? Se añadieron como 3,000 almas el día de Pentecostés, es decir, ya era una iglesia grande. No es un evento que se repita. Muchos piensan que así se debería de evangelizar. No, ese es el inicio. Además, ellos son fruto de la predicación de Jesús y ahora ya está cosechándose ese fruto. Como Jesús dijo a los apóstoles: ustedes han entrado en las labores de otros que otros sembraron y ustedes cosechan. Jesús sembró y ellos llegaron a cosechar. En el 4:4 vemos que el día que Pedro predicó en el pórtico de Salomón, los creyentes llegaron a ser ¿cuántos? 5,000. 5,000, ¿verdad? Unos 5,000, es decir, fue creciendo la iglesia. No solo en esa predicación, sino todos los días Dios iba añadiendo personas. Luego, en el 4:1, debido a su predicación en este lugar, en el pórtico de Salomón, se les echaron encima ¿quiénes? Los sacerdotes. Ok, primero los sacerdotes. Y luego el capitán de la guardia, que era de la misma familia sacerdotal. El capitán de la guardia del templo. Y los
y los saduceos, que finalmente todos ellos eran saduceos, pero habla todos los sacerdotes y lo aclara, ¿no? Los saduceos eran era la corriente de pensamiento de los sacerdotes. Luego en el 4.2, lo que les ofendía a ellos es que predicaran ¿qué? Jesús. La resurrección de Jesús. Ok, la resurrección de Jesús. Eso es lo que a ellos les ofendía, que predicaran la resurrección de Jesús. Pero también estamos haciendo un repaso, recordando cómo era la situación. Recordemos que en cada mensaje que Pedro daba, y también Esteban, algo que mencionamos, que resaltamos, dejaban en claro la culpa que tenían los judíos de haber ¿qué? Matado a Jesús. Ok, siempre a ellos siempre se les recordó. A los samaritanos no se les predicó eso, ni a los gentiles, pero a los judíos se les predicaba esto, su culpa de haber matado a Jesús. Ahora, yendo al final del capítulo, a los versículos 32 al 35, dice: sin embargo, la iglesia crecía y era de un corazón y un alma. Ok, un corazón y un alma. Era de un corazón y un alma. Por lo que no había entre ellos ningún lo pueden encontrar en el 34. Necesitado. Ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. Pues todos buscaban proveer para los demás, incluso vendiendo sus Tierras y casas. vamos a ponerle propiedades, sus casas, sus tierras, ¿verdad? Un terrenito, una casa para que los hermanos tengan alimento. Pero la gente era desprendida, estaba entendiendo de una manera muy pura el evangelio. Ok, ahora vamos al 5.11. Aquí es 5 del 1 al 11, pero aquí vamos a encontrar solo los nombres. Sin embargo, como en todos los casos donde la obra crece, se llegan a dar abusos y engaños. Por esa razón el Espíritu Santo dio una lección cuando condenó a muerte ¿a quién? Ananías y Zafira. Ok, a Ananías y a su esposa Zafira. A Ananías y su esposa Zafira por haber mentido. Y luego el versículo 11 nos dice que así el nombre de Dios fue Predicador. temido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Ya no se atrevían a tomar el nombre de Dios en vano. Era algo temido porque ya habían visto lo que había pasado con Ananías y con Zafira. Ok, el nombre de Dios fue temido en toda la iglesia. Otra situación que se presentó, está en el capítulo 6 del 1 al 7, debido al crecimiento de la iglesia, fue que entre los que hablaban arameo, es decir, los nativos judíos, y los que hablaban griego, o sea, los que venían de fuera, se dio un problema por la distribución diaria del del alimento. ¿A quién? A las viudas. A las viudas, ok, por la distribución diaria del alimento a las viudas. Para solucionar este problema, los apóstoles determinaron que se nombrara ¿cuántos? 7. Ese está puesto también. Ah, ok, este no lo quité. Bueno, con razón se lo supieron, ¿o si se lo sabían? ¿Sí se lo sabían? Ah, bueno. Ok. Que pusieran a 7 hombres que se encargarán de esta distribución, a los cuales posteriormente se les llamó ¿cómo? No viene en el pasaje, pero diáconos. No se menciona aquí la palabra diáconos, pero luego con el tiempo fueron llamados diáconos, que significa
servidores. ¿Ok? 7 hombres para más de 5,000. Bueno, ok, no todos eran viudas, ¿verdad? Y se les llamó diáconos. Entre estos diáconos destacaron 2, cuya actividad se detalla en los siguientes 2 capítulos. El primero del que vamos a hablar se llamaba Esteban. Ok, Esteban. En el 6:5, Esteban es descrito como un hombre lleno de fe. De fe y del Espíritu Santo. Ok. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo que pasó con Esteban en el 6, en el 11 y 13, en los versículos 11 y 13, es que fue acusado de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ok, contra Moisés y contra Dios. Esto en el 11. En el 13 fue acusado de hablar en contra del templo, de este, ¿cómo le dicen ahí en el 13? El lugar santo, de este lugar santo. Se refiere al templo y de la ley. Ok. De hablar en contra del templo y de la ley. A lo largo del capítulo 7, Esteban relata cómo el templo es posterior a la ley y la ley es posterior a Abraham, dando prioridad a la adoración a Dios por encima de la ley del templo. Este es el resumen que podemos sacar de todo el capítulo 7, donde Esteban está señalando la historia del pueblo de Israel, cómo la adoración a Dios viene y finalmente apunta hacia Abraham, aunque podríamos ir más atrás, pero Abraham es anterior, es antes de la ley, y la ley es antes del templo. Y finalmente en tiempos de Abraham no había templo, en tiempos de Isaac ni de Jacob. Por lo tanto, está señalando la importancia que está en la adoración a Dios por encima de la ley del templo. Esta enseñanza es una gran explicación del nuevo pacto. No tenemos la ley de Moisés, no tenemos el templo, pero adoramos a Dios. El resultado de la defensa, de esta defensa, es que Esteban fue sentenciado por el delito de blasfemia. Y de acuerdo a la ley, condenado a morir, ¿cómo? Apedreado. Ok, es parte de la historia que ya conocemos. No señalo versículos en particular, pero entendemos la historia. Ok, esto desató una gran persecución. Una gran persecución contra los cristianos que dio como resultado que los creyentes se esparcieran compartiendo el evangelio, como fue el caso de ¿quién fue a predicar? Felipe, ¿verdad? Es el primero al que vemos que se esparcieron. Felipe salió porque los apóstoles, dice, se quedaron en Jerusalén. Entonces Felipe el apóstol se quedó en Jerusalén. Felipe el que salió era el diácono. El otro diácono que destaca y cuya obra hemos mencionado al inicio del estudio. Ya hablamos de los samaritanos y del etíope, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Es sencillo este repaso. La próxima semana continuamos ya con la historia de Saulo, posteriormente llamado Pablo, que ya se introduce. Entonces ya es un cambio porque ya la iglesia no se circunscribe a un área nada más, sino que crece y no solo un pueblo. Va ya cada vez aumentando, ¿ok? Vamos a orar para terminar entonces. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por este estudio, te doy gracias por cada uno de los que hoy hemos participado, tanto aquí presencialmente como por medio de internet. Señor, confiamos que el estudio traiga sabiduría, abras la mente y corazón de cada uno y produzca su fruto, Señor, que esta palabra quede sembrada en el corazón y lleve entendimiento de quién eres tú y la obra que estás desarrollando. Gracias, Padre, guárdanos, provéenos y te pedimos que tú sigas obrando en la salud de cada uno de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.
Bien. Les recuerdo que el sábado tenemos desayuno de mujeres y eso a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde reunión de adolescentes. Dios les